Voy a hablar de tres ejemplos, tres intelectuales, dos de ellos en el ámbito de la antigüedad y el otro en el ámbito entre la transición de la Edad Moderna y el comienzo de la contemporánea en el ámbito anglosajón o británico. El resto son definiciones de dónde proviene, por ejemplo, el término liberalismo, comunismo, marxismo, o por ejemplo la palabra fauna, flora, planta, animal, ser humano, por ejemplo. La palabra espiritualidad viene del latín que es spiritus, que significa aliento, soplo, espíritu, y alis es relativo a, más el sufijo da, que es cualidad, significando la cualidad de lo relativo al espíritu y se relaciona con el griego neuma, que es aliento vital. Originalmente, una traducción cristiana de neumaquitos es llenos de espíritu, para traducirse el concepto de lo espiritual. En sí, la palabra espiritual es el espíritu, el soplo, el aliento, en latín o también en el griego neuma, que es lo mismo, aliento vital. Es una palabra, bueno, pues intermedia entre el latín y el griego, los dos idiomas más destacados de la cultura occidental, debido a debido a que en esos dos estados del periodo antiguo nacieron lo que es la cultura y todas las estructuras que tenemos en el mundo occidental en la actualidad. La palabra cristianismo viene del griego cristianismos, que a su vez deriva de cristianos, que es cristiano y que significa partidario de Cristo, perteneciente a Cristo, y esta última del nombre propio, Christos, que es la traducción del hebreo Mesías, que sería ungido. El término surgió en Antioquía, donde los seguidores de Cristo fueron llamados por primera vez por los habitantes locales alrededor del siglo I, ya después de Cristo, y el término viene del griego, que es cristianismos, y a partir de ahí es como el seguidor de Cristo, el seguidor del Mesías. La palabra divinidad viene del latín divinitas, que significa la cualidad de ser Dios o algo perteneciente a él, derivado de divus, que es Dios, y sufijo tas, que es cualidad. De ahí viene eso. Pues originalmente se refería a la esencia de un ser supremo, usando a veces la forma griega teotos para el dios cristiano frente a los dioses paganos. Aunque hoy en día se usa tanto para un ser supremo como para cualquier dios o ser bello, admirable. Bueno, pues, dependiendo de, por ejemplo, pues eso, bello, admirable puede decir que te guste a alguien. Ese es un ejemplo, eso es lo que se utiliza hoy en día. Pero hoy en día la palabra Dios o divinidad se utiliza para cualquier cosa que es un ser supremo, ya sea Dios cristiano, dioses paganos o dioses casi los dioses paganos como la mitología greco-romana, de América del Sur, de Europa, que fue eso, la cultura mitológica precristiana. A partir de ahí ya, pues el cristianismo encubrió todo y dejó en un segundo plano a todo lo que sería la mitología europea, occidental y oriental. Aunque en Oriente hay más unión, más que en Occidente. El término matrimonio viene del latín matrimonium, que une mater, que es madre, y el sufijo monium, que es condición, deber, oficio, significando originalmente el estado de la madre o la función o deber a la madre, refiriéndose a la condición legal y social de la mujer para la crianza de los hijos y la protección y deber del marido hacia ella, evolucionando luego para describir la unión en sí misma. Es análogo a patrimonio que viene de pater, padre, y monium, que es lo que mismo explicar. Antiguamente que se decía que las mujeres se quedasen, pues eso, en el ámbito del cuidado, la crianza, es decir, el cuidado del hogar, de los hijos, los niños, niñas, los hijos y hijas e hijas que tuviesen, pero bueno, eso ya cambió y hoy en día es la unión entre ambos, pues entre dos personas. Pueden ser del mismo sexo como diferente, eso da igual. Cada uno tiene su propia condición sexual. Y la palabra patrimonio viene del latín que es patrimonium, que une pater, que es padre, y monium, que es recibido, igual que lo de matrimonio. Mater, monium, madre, condición de ver oficio, o es el deber a la madre. Significando la palabra patrimonio literalmente lo recibido del padre, refiriéndose a los bienes que se heredaban de generación en generación, especialmente por vía paterna, lo que se describió y se explicó en lo que fue la antigua Roma. Este concepto se ha expandido para incluir bienes materiales e inmateriales que una sociedad valora y transmite, no solo herencias familiares, sino también legado cultural y natural. Bueno, pues es verdad que el patrimonio y el patrimonio es la herencia que reciben los hijos del padre. Y el matrimonio viene de que la madre antiguamente se quedaba al cuidado del hogar y de los hijos, aunque bueno, eso cambió, que fue ya pues debido a la unión matrimonial. Y lo del patrimonio es las herencias que pueden tener hijos o hijas.
La estadística social es la aplicación de métodos estadísticos para estudiar fenómenos humanos y sociales, analizando datos sobre poblaciones para entender problemas como la pobreza, la educación o la criminalidad, permitiendo tomar decisiones informadas y diseñar políticas sociales, utilizando técnicas de recolección, organización y análisis de datos para interpretar comportamientos y tendencias a nivel colectivo. La estadística social es casi un estudio bueno, pues en general un estudio humano y social con el objetivo de ver cómo se lleva a cabo la estructura bueno, la estructura estadística con el objetivo de informar, ver, percibir de cómo tienen, por ejemplo, esa región, ese municipio, ese estado, problemas o bonanzas, dependiendo. La palabra planta viene del latín. Su significado es la planta del pie. Antiguamente significaba así originalmente, la parte que toca el suelo y también un brote o retoño joven. Derivado del verbo plantare, que es clavar o fijar en el suelo, esta raíz indoeuropea plat se relaciona con la idea de extenderse o aplanar, dando origen también a palabras como plano y plato, conectando la idea de estar fijo en el suelo con la de una superficie extendida. En sí la planta está fija, sería el ejemplo así casi coloquial como se me puede explicar, está fija en un sitio, tierra, y a partir de ahí, pues depende si son raíces subterráneas, como por ejemplo pueden ser los tubérculos, o raíces que van hacia afuera. Bueno, una raíz, por ejemplo, la zanahoria podría considerarse pues una raíz de dentro, es verdad que hoy en día pues hay tanto tipo de zanahoria, de patatas, boniatos, que eso sería hacia abajo, o lechugas, o por ejemplo matas, la mata de tomate, por ejemplo, sería un ejemplo importante, o la vid, o las uvas, bueno, sí, la parra de donde crecen, dependiendo de donde crezcan, pues o crezcan encima de la tierra o no, dependiendo. Pero bueno, eso normalmente la planta lo que es un ser vivo que crece encima de la tierra o debajo, dependiendo de su estructura, y a partir de ahí pues va eh, teniendo pues un plano en el cual ahí tiene su semilla y va, pues eso, brotando. A partir de ahí, su significado venía de la planta del pie en su momento, porque nosotros cuando plantamos el pie, lo plantamos en el suelo. La palabra animal viene en latín, deriva a su vez de animali, significando dotado de aliento, aire o alma, que significa de anima, que está, pues eso, que se mueve. Originalmente los romanos distinguían así a los seres vivos que respiraban y tenían un principio de vida en contraste con lo inanimado. Por eso está relacionado con palabras como animar, alma y ánima. Para cualquier persona, una planta, un animal son seres vivos porque tienen alma o vida y van creciendo. La palabra ser humano viene del latín humanus, que significa de la tierra o terrícola, de ahí venimos nosotros somos unos terrícolas, derivado de humus, tierra, suelo, y el sufijo anus, que es pertenencia, lo que conecta a la humanidad con su origen terrenal, a diferencia de lo celestial o divino, y está emparentado con homo, que significa hombre. De ahí el ser humano, para definirlo, viene de la palabra tierra o terrícola, bueno, pues nosotros de la tierra al suelo venimos, ¿verdad? Y luego anus, que es pertenencia. Entonces, el ser humano tiene su origen terrenal. Nosotros no tenemos un origen espiritual ni celestial, ni somos seres superior como se podría hablar en la mitología o en el cristianismo, que es, por ejemplo, la divinidad. La palabra o término absolutismo deriva del latín que es absolutus, que significa completo, total, o suelto o libre a la vez, y se refiere a un sistema donde el gobernante posee poder total y no está sujeto a leyes terrenales, estando suelto de ellas, especialmente de las leyes humanas, ya que está sometido el propio monarca a Dios o a la divinidad. De ahí el poder divino y absoluto del monarca concentra todas las funciones del Estado. Si el monarca realizaba algo que no gustaba, siempre estaba con la deidad o la divinidad y ahí le salvaba, no con las leyes humanas. Que eso es lo que luego provocó en la Ilustración pues una crítica y la caída directamente primero a la Revolución Americana y luego ya a la Revolución Francesa fue el paradigma y el principio del fin de las monarquías absolutistas en un principio en Francia, la monarquía parlamentaria británica del siglo XVII fue la Revolución la Gloriosa también, eso es lo que incentivó a que ya en el siglo XIX, sobre todo la Revolución Francesa, al estallido de las revoluciones por el resto de
Europa. Y a partir de ahí, el absolutismo es aquel que tiene el poder por encima de todo, salvo por la divinidad. La palabra monarquía proviene del griego monarquía, una composición de monos que es solo, mono es solo, y arquein que es gobernar, que significa el gobierno de uno solo. El término pasó al latín como monarchía y luego, bueno, pues en español ya se conoce como monarquía. La palabra república proviene del latín res publica, que significa literalmente cosa pública o asunto público, refiriéndose a lo que pertenece al pueblo y es de interés común, en oposición a los asuntos privados o monárquicos, donde el poder reside en el monarca. Según lo que se dice de la república, es una forma de gobierno donde el poder reside en el pueblo, que lo delega en representantes elegidos y se caracteriza por la igualdad ante la ley y la responsabilidad de los gobernantes. La palabra república viene de res pública porque es una cosa pública, asunto público en el cual ahí el pueblo es el que decide a sus propios representantes, a diferencia de la monarquía. Pero bueno, hoy en día existen monarquías parlamentarias en Gran Bretaña, por ejemplo, o en España, o de Europa. También en Noruega, en Suecia hay monarquía. Y bueno, pues son parlamentarias. En Luxemburgo también, en Bélgica, en Países Bajos, en el Principado, bueno, bueno, el Principado de Mónaco, en Montecarlo, sí, sí. Y en Liechtenstein también son monarquías, hoy en día las europeas, em, pues parlamentarias. Que el rey tiene una función que solo es firmar los decretos que lleven a cabo los presidentes del gobierno o cualquier idea de algún ministro o de algo, por ejemplo, o de alguien de la oposición también. El término liberalismo viene del latín que es libre y el sufijo ismo que es una doctrina, pues de ahí libertad con doctrina, pues significando la doctrina de la libertad y se aplica a una ideología que defiende la libertad individual, la iniciativa privada y una intervención estatal mínima, surgiendo históricamente como opuesta al absolutismo y defendiendo derechos como la propiedad, la igualdad ante la ley y la participación política, con raíces en la idea de ser libre de atadura, es decir, el liberalismo, su término viene de la libertad totalmente opuesta al absolutismo, y a partir de ahí es que tú eres libre de decidir y tú tienes tu propiedad privada, tu propiedad, eres libre individualmente, el Estado no tiene que intervenir, o muy poco. El término capitalismo viene en latín de capitales, que es relativo a la cabeza principal, y el sufijo ismo, igual. Todo lo que es ismo son doctrinas, refiriéndose a un sistema económico donde el capital, bienes, dinero, medios de producción es el elemento central y motor de la riqueza, propiedad privada y libre mercado, consolidándose a partir de la revolución industrial, la primera, porque luego hubo otra, la segunda, y la aparición de la clase obrera. Claro, pues el capitalismo que viene de relativo a la cabeza, lo principal, doctrina, y a partir de ahí es un sistema económico donde el capital, todos los bienes, todo el dinero, medios de producción es el elemento central y motor de la riqueza, de la propiedad privada y el libre mercado, y es lo que se consolidó en el ámbito del capitalismo con la revolución industrial, que es lo que luego vino después, el marxismo-socialismo y el anarquismo, a realizar una crítica debido a que quien se beneficiaban eran los empresarios, el estamento burgués, y que el capitalismo producía crisis y desigualdades. Dos ejemplos en el ámbito de la cultura en Roma. Firmiano Lactancio fue escritor latino y apologista cristiano, discípulo del maestro africano de retórica Arnovio, y Arnovio de Sica fue retórico pagano y tras una tardía conversión polemista cristiano del siglo IV. Y bueno, uno de sus discípulos fue Firmiano Lactancio, que bueno, pues Lactancio nació en África y bueno, prácticamente desarrolló su vida pues junto a, bueno, pues, en el continente africano. Lactante. Arthur Young fue escritor británico y se especializó en temas como la agricultura, la economía, la estadística social, que podría incluso equipararse, entre comillas, entre comillas, a la sociología. Sin tener él mismo gran fortuna con los cultivos, adquirió una renombrada reputación como experto en innovación agrícola, causa que enarboló consiguiendo tejer una populosa red de contactos y actividades. No tenía mucha idea en torno a los cultivos, pero bueno, gracias a esa ayuda de expertos en innovación, sobre todo, pues consiguió al final esa red de contactos y actividades que le bueno, propició al final convertirse en una de las figuras más destacadas de la agricultura y sobre todo de la escritura anglosajona. ¿De dónde proviene el término socialismo? Del latín que es socius, compañero, socio, y el sufijo ismo que es doctrina, como pasa con el liberalismo, el capitalismo, todo, significando una doctrina de la compañía o sociedad y se popularizó en el siglo XIX para describir las ideologías que buscaban una sociedad más justa y equitativa, oponiéndose, como siempre pasa, al capitalismo y promoviendo
la propiedad colectiva o social de los medios de producción para el bienestar común. Pensadores destacados de este término del socialismo fueron Robert Owen, Saint-Simon, Marx, Engels. Hay varios ejemplos, por ejemplo, de Owen que está arriba o abajo Saint-Simon, que fueron los principales pensadores, bueno, sí, pensadores del socialismo utópico. Proudhon, bueno, pues pertenecían al anarquismo. Bueno, Marx y Engels fueron al marxismo científico, por lo de que, según los marxistas, los socialistas normales eran utópicos porque sí, llevaban a cabo una idea, pero luego no la terminaban de realizar. Que según, claro, siempre el comunismo y el marxismo pues van a ser muy críticos a su vez también con el socialismo. La palabra anarquismo viene del griego anarquía, que se compone de an, que es sin, o no, y arqué, que es origen, principio, poder o gobierno. Literalmente, el significado de la palabra anarquismo es que no hay gobierno, sin gobierno o ausencia de autoridad, y originalmente se usaba de forma peyorativa para describir caos, pero fue adoptado por pensadores como Proudhon para referirse a una sociedad sin Estado basada en la cooperación voluntaria y la libertad. Proudhon, Bakunin fueron los principales pensadores del propio anarquismo. Y el anarquismo es la sociedad es un gobierno sin gobierno, como que no hay autoridad. En términos, el socialismo en sí es una compañía, una sociedad igualitaria y justa. Eso sería el socialismo. El término comunismo deriva también del latín, que es communis, que significa común o compartido, igual que el socialismo, y el sufijoísmo, que indica doctrina o sistema, refiriéndose a una sociedad donde los medios de producción son de propiedad colectiva, no privada, y no existen clases sociales. Surge teóricamente en el siglo XIX con los principales pensadores como fueron Marx y Engels, como crítica al capitalismo buscando una organización social igualitaria y sin explotación, aunque sus raíces ideológicas son más antiguas, inspiradas en la idea de propiedad común desde la antigüedad. Pues ese es el ejemplo. En sí, el comunismo lo que quiere es una sociedad igualitaria, llevar a cabo la dictadura del proletariado y a partir de ahí romper directamente la sociedad y decir que no haya clases. Pero claro, el problema es que quien gobierna en el comunismo son cuatro personas, uno que es el líder y cuatro que están con él y el resto del pueblo pues ahí vive y ya está. Y punto sería casi la definición. En sí es igual que el socialismo, es vivir en una sociedad igualitaria, igual que el anarquismo, es lo mismo. El término marxismo proviene del apellido del filósofo Marx, combinando con el sufijo en griego ismo, que es la doctrina sistema-movimiento, dando resultado a la doctrina de Marx. También se refiere a las ideas filosóficas, económicas y políticas que desarrollaron tanto Marx como Engels, criticando al capitalismo y proponiendo una sociedad sin clases basada en el materialismo histórico y dialéctico, buscando la emancipación social a través de la lucha de clases. Pues algo parecido. Es romper directamente la sociedad capitalista por una sociedad pues igualitaria. La palabra materialismo proviene del latín, que es materia, sustancia primaria, y el sufijo ismo, que es doctrina, sistema, movimiento, ideario, da lo mismo como se quiera definir, refiriéndose a la doctrina filosófica que sostiene la materia, que es la única realidad, negando la existencia de lo espiritual y afirmando que la conciencia es un producto de la materia, con raíces en pensadores antiguos, pues Demócrito y Epicuro, que se encuentran en la diapositiva, y desarrollado ya en corrientes más cercanas de la edad contemporánea, como el materialismo dialéctico del marxismo en Marx y Engels. Pues el materialismo lo que es viene refiriéndose a la doctrina filosófica que la materia es la única realidad. El resto no vale, ni la espiritualidad, ni las ideas, no. El término existencialismo deriva del latín existentia, que es existencia, y del sufijismo, que es igual, una corriente o doctrina. Y se refiere a una corriente centrada en la existencia individual y la experiencia humana, donde la existencia precede a la esencia. Es decir, primero existimos y luego nos definimos por nuestras elecciones y libertad, buscando el significado de la vida desde la experiencia concreta y la responsabilidad personal, no desde esencias predefinidas. Tú naces, a partir de ahí eliges tu camino y todo ese camino va recorriendo y tendrás buenos y malos momentos en el ámbito del existencialismo, a diferencia del esencialismo que lo voy a explicar igual. Y tú ya eliges tu camino siendo libre. La palabra empirismo viene del griego empeiría, que significa experiencia, y del sufijoísmo, que es igual, doctrina, sistema o corriente filosófica, por lo que se refiere a una doctrina filosófica que sostiene que todo conocimiento proviene de la experiencia sensible y de la observación, a diferencia del racionalismo, que todo lo basa en la razón pura. La raíz griega empeiro significa experimentado, que ha intentado algo.
El término es, empirismo es aquella doctrina que viene del ámbito de la experiencia y que todo conocimiento viene del ámbito del mundo sensorial, es decir, del mundo sensible o de los sentidos, del mundo sensorial. Punto. Para resumir los sentidos. A partir de ahí, la palabra racionalismo viene del latín, que es ratio, significa razón, cálculo o juicio, y se refiere a la doctrina filosófica que defiende la razón como la fuente principal y más confiable para obtener el conocimiento, poniéndose al ámbito del empirismo o la experiencia. Y ahí lo que defienden son las ideas innatas, nuestras ideas que están en la mente. Principales exponentes están Descartes, Leibniz, Spinoza, en el ámbito del racionalismo, Hume, Locke, en el ámbito del empirismo. El término esencialismo viene del latín. Essentia, que es esencia, ser, sustancia, y deriva del verbo esse, que es ser, y el sufijo filosófico de la doctrina que sería ismo, que postula que las cosas tienen una esencia, una naturaleza fija e inmutable que la define y que es anterior a la propia existencia. Aristóteles fue el máximo representante de este término. El objetivo al final de Aristóteles es que dijo él que había una esencia anteriormente a tu existencia. Y el existencialismo es totalmente lo contrario. Tú existes primero antes de tu esencia, luego tu esencia es el camino que recorres. Esto lo que habla Aristóteles, tú tienes una esencia y luego ya pues naces. La palabra atomismo viene del griego átomos, que significa indivisible o que no se puede cortar. La A significa privación y tomos es corte o división, refiriéndose a la doctrina filosófica que postula que la realidad está compuesta por partículas mínimas e indivisibles llamadas átomos. Principales filósofos representativos de este término fueron Leucipo y Demócrito, que también tuvieron un papel destacado, como ha hablado anteriormente, dentro del materialismo, y quienes la aplicaron para explicar el universo como combinaciones de estas partículas eternas e inmutables. Atomismo en realidad para entender es aquello que no se puede dividir, aquello que no se puede cortar. A viene de privación, está prohibido ya la A. Y tomos son una serie de tomos. Los tomos son cortes, páginas, por ejemplo. Y lo que explicaron es, ellos a través de las partículas, Leucipo y Demócrito, filósofos griegos, pues que hay partículas eternas e inmutables que pueden explicar el origen del universo. La teología viene del griego y teos es Dios, logos es estudio, conocimiento, palabra, tratado o razón, significando literalmente estudio o tratado de Dios o conocimiento de lo divino. Acuñada por Platón, luego utilizada por su alumno, aventajado que fue Aristóteles, en su origen designaba la comprensión de lo racional de lo divino y con el tiempo evolucionó para describir la ciencia que estudia a Dios y lo sagrado, fundamentada en textos sagrados y la razón humana. El término teología en sí es Dios y Logos, que es el estudio del ser superior, de la deidad, y a partir de ahí es un estudio, pues eso, de la religión. La palabra religión viene del latín, que es religio, pero su origen es debatido porque pueden tener dos tipos de teorías principales, la que habló Cicerón, que deriva de relegere, que es releer o repasar, refiriéndose al cuidadoso estudio de las escrituras sagradas, y otra de Lactancio, que ha hablado de él, escritor latino, o de Agustín de Hipona, que la conectan con la religare, que es ligar o atar, o relegere, que significa recuperar, igual, significando el vínculo o la unión entre lo divino y lo humano, la recuperación de Dios. La de religión son dos maneras, o lo que habló Cicerón, que sería releer y repasar, y tener cuidado pues, en torno a refiriéndose al cuidado o estudio de las escrituras sagradas, y la otra es más la de los, por ejemplo, los santos, los teólogos, Agustín de Hipona, que la conecta con lo de ligar o atar o recuperar, pero que se llega a esa recuperación entre lo divino con lo terrenal y lo humano, que sería eso. Entonces es recuperar esa unión entre lo que sería el ser humano con la deidad. La palabra fauna viene del latín fauna, que bueno, es el nombre de la diosa romana de la fertilidad asociada a los bosques y rebaños y fue popularizada por el naturalista Carlos Linneo para nombrar al conjunto de animales de una región, en contraposición a la flora, que serían las plantas. El origen mitológico remite a faunos, que es sátiros, deidades protectoras de la naturaleza, simbolizando la abundancia y la vida animal. La palabra fauna viene de la diosa romana de la fertilidad, que se asociaba a los bosques, a los rebaños y que lo popularizó ya un científico, como fue Carlos Linneo, para explicar o nombrar un conjunto de animales de una región, de un continente, por ejemplo. Totalmente opuesto, como pasa con las plantas, que ahora voy a definir el término flora.
Su origen mitológico remite a faunos, sátiros, deidades protectoras de la propia naturaleza, simbolizando la abundancia y la vida animal. Y la palabra flora también proviene del latín como fauna. Flora, el nombre de la diosa de las flores, la primavera y los jardines, está relacionada con la palabra latina flos, que significa flor. El término se usa en biología para referirse al conjunto de plantas de una región y fue popularizado por el propio científico o en el ámbito científico y naturalista, porque bueno, Carlos Linneo fue naturalista y el mismo Carlos Linneo lo usó en una de sus obras, Flora Suezica. A partir de ahí, bueno, pues ambos vienen casi del término de la mitología y de los dioses que ayudan a los animales y las plantas. Con ello finalizo, comento que soy historiador y si os gusta este vídeo relacionado con varios conceptos y bueno, tres ejemplos de intelectuales, dos de ellos en la antigua Roma y el otro en el ámbito anglosajón de la transición entre la Edad Moderna y la Edad Contemporánea en el ámbito anglosajón, pues darle a like, suscribiros, comentar, comento que soy historiador. Nos vemos en el próximo vídeo y repito que soy historiador.